Ah, ahí está, ahora ya estamos grabando y díganme si se ve la pantalla completa ahora. ¿Puede ser? Sí, se Sí, sí, ve. se ve. Perfecto. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver la teoría kalekiana, si se quiere, ¿no? De Michał Kalecki. Kalecki es un polaco, no es economista de profesión, o sea, sí bien se dedicó a la economía, ¿no? A las teorías económicas, nunca se graduó como tal, como economista. Eh, y su vida académica temprana, ¿verdad? La dedicó al ciclo económico. O sea, lo primero que hizo en términos académicos fue entrar eh, a estudiar precios y ciclo económico, que era justamente el tema del momento, estoy hablando en la década del 20. Y la verdad que en Kalecki podemos, y vamos a ver, ideas muy coherentes sobre el ciclo, sobre el ingreso, sobre el consumo, inversión. Es decir, toda su teoría tiene coherencia y tiene relación entre sí. Lo que habla sobre el producto tiene relación con lo que habla sobre la ocupación, lo que dice sobre el ciclo tiene relación con la distribución del ingreso, por ejemplo, o cosas por el estilo. En ese sentido es una teoría bastante completa sobre todo el andamiaje y los fenómenos económicos de una economía, ¿no? Eh, Fue uno de los primeros autores en hablar sobre la demanda como el motor de la ocupación, de los ingresos, como determinante del ahorro, etcétera, etcétera. Es decir, viene una típica teoría sobre demanda efectiva, muy parecida en ese sentido a lo que había escrito Keynes. Y en esto te voy a hacer una aclaración porque Kalecki escribió sobre su teoría de la demanda antes que Keynes, es decir, unos años antes que Keynes. Y escribió cosas muy parecidas a Keynes, y el problema fue que lo escribió en polaco. Es decir, que era un idioma que no lo leía absolutamente nadie, ningún académico leía en polaco. Ahora bien, luego que su obra o sus ensayos, los de Kalecki, fueron traducidos al inglés, ahí sí tuvo más fama, ¿no? Kalecki eh, viajó a Cambridge, conoció justamente a los discípulos de Keynes, a John Robinson, a Israfa, Kaldor, etcétera, etcétera. Es decir, ya para la década del 30 y finales de la década del 30, Kalecki era un personaje conocido en la academia, ¿no? Eh, y a diferencia de Keynes, Kalecki lo que mezcla bastante son algunas ideas marxistas, en el sentido que existen clases sociales, es decir, una teoría de la demanda en la cual la presencia de clases sociales es muy importante. Y por otro lado, a diferencia de Keynes, hay una importancia muy grande sobre el tiempo, es decir, el tiempo y el pasado importa mucho en su teoría, es un determinante, el determinante intertemporal, es decir, lo que ocurrió en el pasado afecta a lo que ocurre en el presente. En las variables económicas me estoy refiriendo, ¿no? Por ejemplo, la inversión de la actualidad está determinada por la inversión que hubo en el pasado. Bueno, eso es un determinante intertemporal. Cosa que otras teorías no lo tienen. Digo, por ejemplo, es raro encontrarse con una teoría marxista que lo tenga, es raro encontrarse con una teoría neoclásica que tenga este tipo de bagaje metodológico, etc., ¿no? Y en Keynes tampoco se encuentra esto. Sí puede haber una suerte de determinismo en las expectativas del empresario, en esa eficiencia marginal del capital, pero Keynes es
más bien propio, una teoría, una metodología del corto plazo. Esto seguramente lo habrá destacado Norma, en el sentido bien marshalliano lo de Keynes, es decir, cómo afectan las distintas variables en el muy, muy corto plazo, en el muy corto plazo. En cambio, en Kalecki hay un determinismo del pasado bastante importante, y por ende se le llama de esa forma, dinámica económica. Es más, la obra principal de Kalecki es teoría de la dinámica económica, ¿no? ¿Y por qué dinámica económica? Por esto, porque la verdad que hay una dependencia intertemporal de las variables. Bien, nos metemos en las ideas principales de Kalecki, un repaso sobre las ideas principales. Y acá sí les voy a hacer una sugerencia. Las ideas de Kalecki, la teoría de Kalecki, siempre ténganlo en cuenta que se está pensando una economía en la cual se encuentra muy lejos del pleno empleo. Es decir, y esto repítanselo siempre que veamos cómo evoluciona cierta variable de la economía, la inversión, el consumo, el ahorro, etc. Siempre pénsenlo en términos de que no estamos en pleno empleo. Es decir, y más en una economía como la que estaba estudiando Kalecki y Keynes en la década del 30. Y tampoco existe el pleno empleo, ni siquiera conceptos como el producto potencial, conceptos bien neoclásicos, de corte neoclásico, no se encuentran dentro de la obra kaleckiana, ni siquiera en la de Keynes, ¿no? Estamos muy lejos de eso. Es más, ese producto potencial que uno puede pensar en términos neoclásicos para un kaleckiano o para un keynesiano, en realidad se está corriendo todo el tiempo, ¿no? Es algo difuso, no existe como tal. Se va corriendo a lo largo de que hay más capacidad productiva, etc. Bien, dicho esto, siempre traten de pensar en que no estamos en pleno empleo, y por ende cómo se relacionan las distintas variables tienen que ver mucho con eso, con que estamos muy lejos del pleno empleo. Y en este sentido, la teoría keynesiana y la teoría kaleckiana es en extremo diferente a la teoría no clásica, totalmente dado vuelta. Hay que pensar fuera del molde. Estamos, y más en nuestra formación como economistas, que tenemos muy metida en la cabeza la concepción de pleno empleo, que justamente es discutida por Keynes. Bueno, nos cuesta mucho pensar que no estamos en pleno empleo, ¿no? No estamos en pleno empleo de las distintas variables, ¿no? de los recursos. Bien, dicho esto, las principales ideas que tiene Kalecki, y esto lo vamos a ver a lo largo de esta breve clase, tiene que ver con que, primero, existen microfundamentos que determinan la distribución del ingreso. Microfundamentos, más que nada, tiene que ver con la formación de precios. Ahora vamos a ver a qué se refiere formación de precios, es decir, que las empresas forman precios. Y eso impacta en la distribución del ingreso. Ese es un elemento importantísimo. Estamos hablando de formación de precios y de distribución del ingreso. Otra, que esta distribución del ingreso afecta a las variables agregadas, al consumo, a la inversión, etc., ¿no? Y por ende, estamos hablando que la distribución del ingreso afecta al producto, es decir, a cómo evoluciona el empleo, cómo evoluciona el uso de la capacidad instalada, el crecimiento, etc., ¿no? Es decir, en esos términos tenemos que pensar la economía kaleckiana, en el término de que existen ciertas variables microeconómicas que afectan a la distribución del ingreso, a la macro, es decir, lo micro afecta a la macro, y eso repercute en el empleo, en la capacidad instalada, etc., ¿no? En este sentido es parecido a Keynes, es decir, en Keynes lo que vemos es cómo el consumo, cómo la inversión afectan al empleo, al producto, etc. Lo distinto en Kalecki es que estamos hablando de distribución del ingreso, es decir, le agrega una variable adicional.
Le agrega una variable adicional porque en Kalecki existen clases sociales en ese sentido. Por un lado, en Kalecki tenemos una industria, una economía que funciona con capacidad industrial ociosa, es decir, que no estamos en el pleno empleo, y como tal existen precios determinados por los costos y precios determinados por la demanda. Esto es muy fácil de entenderlo. ¿Por qué existen precios determinados por los costos y otros por la demanda? Porque más que nada los bienes industriales, los artículos acabados, tienen para Kalecki una oferta elástica, es decir, no hay rendimientos decrecientes, sino constantes, es decir, podemos seguir produciendo cada vez más al mismo costo, ¿se entiende esto? Es decir, podemos producir cada vez más bienes industriales siempre al mismo costo y por tal la oferta es elástica. Es elástica en tanto exista esto, capacidad industrial ociosa, ¿no? Siempre que exista capacidad industrial y ociosa, la oferta es bastante elástica. Y por otro lado, y por ende, digo, los artículos acabados funcionan con costos variables constantes, ¿no? Son siempre los mismos los costos. Y por otro lado, la producción de materias primas, ahí sí existen una oferta totalmente inelástica, qué sé yo, por ejemplo, la producción de soja, y depende de cuánto llovió, si hay sequía, la producción es mucho menor. Bueno, una oferta totalmente inelástica. Por ende, estos precios, materias primas, están determinados por la demanda. Ahora bien, todos los bienes industriales están determinados por los costos, es decir, por los costos estos, los cuales son totalmente elásticos. En ese sentido, la verdad, esto es bastante simple, digo, ¿no? Es decir, la formación de precio tiene en cuenta estas dos formas de verlo, ¿no? Artículos acabados son precios determinados por los costos, materias primas son precios determinados por la demanda porque la oferta es totalmente inelástica, totalmente inelástica. Hasta acá no digo nada que sea totalmente difícil de comprender. Ahora bien, sí acá nos metemos con algún grado de complejidad que tiene que ver con la formación de precio. Acá la formación de precio, insisto, en Kalecki repercute en la demanda, repercute en la distribución del ingreso, repercute en la demanda y repercute en la producción de bienes, es decir, cuánto se produce, ¿no? Para Kalecki, los precios industriales, que lo podemos ver a través de esta conceptualización en P, son iguales a algo así como, o sea, la fijación de precios se basa en lo que se denominan como los costos primos, que los costos primos son los costos variables, más que nada, son algo similar a los costos variables, más lo que entiende la empresa, que más o menos todas las sectores o empresas que pertenecientes a un sector fijan como precio. Es decir, a la hora de fijar el precio, una empresa en particular tiene en cuenta sus costos primos, es decir, sus costos variables, y los precios de sus competidores. Esto es lo que refleja esta variable. En ese sentido, agrega un concepto Kalecki, que es el de grado de monopolio. El grado de monopolio expresa el poder económico que tiene una empresa en particular para fijar su precio, el grado de libertad que tiene una empresa para fijar su precio. Obviamente, cuanto más poder económico tenga una empresa, mayor va a ser el precio que va a fijar. Y acá tengamos en cuenta algo adicional. En Kalecki estamos hablando de un capitalismo monopólico, una suerte de capitalismo monopólico, es decir, dominado por grandes empresas y que tienen fuerza para formar y poder económico para formar precios. En este sentido, el grado de monopolio es un concepto abstracto, ¿no? Es un concepto abstracto que refleja el
los grados de libertad que tiene una empresa para poner el precio que se le cante, ¿no? El precio que quiera. Bueno, cuanto más poder económico, mayor va a ser el precio que va a poder fijar en la industria, ¿no? Aún así, justamente siempre tiene en cuenta sus costos y lo que fijan, exactamente lo que fijan los precios sus competidores. Ahora bien, se puede mover en ese sentido la empresa y tener poco en cuenta justamente sus costos y lo que pasa con los precios de los competidores, y por ende tiene un grado de monopolio elevado, ¿no? En ese sentido. Esta ecuación se puede resumir de esta forma, es decir, es el precio que fija la empresa es igual a lo que se denomina como markup, el markup de fijación, es decir, la tasa de beneficio por bien producido, ¿no? O por bien vendido. Ahora bien, ese markup expresa justamente el grado de monopolio, el poder económico en la fijación de precio que tiene la empresa en particular. Bien, hasta acá, ¿esto se entiende? Esto es relativamente sencillo, digo. Cuanto más poder económico tenga una empresa, mayor va a ser su grado de monopolio y mayor va a ser justamente su grado de fijación de precio, el beneficio que va a poder fijar por bien producido, por bien vendido, ¿no? Ustedes desde ya interrúmpanme si tienen alguna duda, ¿eh? No hay ningún problema. El grado de monopolio depende de la concentración de la industria, algo que veníamos diciendo, es decir, cuanto más concentrada está la industria, mayor va a ser el markup, la tasa de beneficio que puede imponer una empresa en particular. La promoción de en venta, por ejemplo, en publicidad, diferenciación de producto, va a hacer que ese grado de monopolio sea cada vez más grande. No sé, pienso en Coca-Cola, Pepsi, no sé, la verdad, para poner un ejemplo, ¿no? Que el costo variable de una latita de Coca-Cola es ínfimo, bueno, detrás de eso hay mucha diferenciación de producto, publicidad, y por ende grandes empresas pueden imponer un precio mucho más elevado que sus competidores, ¿no? También depende de los costos generales. Los costos generales serían los costos fijos, algo como por el estilo, ¿no? Que no están vinculados a los costos de producción. Cuanto más elevados sean los costos generales, obviamente el markup, la tasa de beneficio por producto, tiene que ser más elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que pagar justamente esos costos fijos con los bienes producidos. Y por último, dependen también, y esto acá se le da un papel a los trabajadores bastante interesante, en el sentido de que cuanto más combativos sean los trabajadores a través de su sindicato, y piensen en la economía de posguerra, ¿no? En la economía europea de posguerra, lo que dice Kalecki, que cuanto más combativo y cuanto mayor sea el poder de los sindicatos, este grado de monopolio se reduce. Es todo lo contrario. Y es por eso, digo, en esta idea de que esta relación entre el markup y la tasa de beneficio por bien producido, por bien vendido, y los trabajadores se expresa en esta ecuación, que la van a ver después, ¿no? Más que nada en macro 3. Acá uno puede hacer un despeje, es decir, esta variable lo que asume es la participación de los trabajadores en el ingreso, es decir, la distribución funcional de una economía entera, es decir, cuánto de todo lo que se produce en el PBI va destinado a la masa salarial y cuánto va destinado a los beneficios. A través de una serie de despejes matemáticos en las ecuaciones kalekianas se puede llegar a que la participación de los trabajadores en el ingreso depende del markup, es decir, depende de la fijación de precio y el grado de poder, el grado de monopolio que tienen las empresas, expresado en esta variable que es K, lo cual no es menor. Digo, acá nos estamos metiendo en que la formación de precio incide en la distribución del ingreso. Y la distribución del ingreso, habíamos dicho, incide
en la demanda, incide en la producción, etc. ¿No? Bueno, acá tenemos un elemento, que es el hecho de que la participación de los trabajadores en el ingreso depende del grado de monopolio. Cuanto mayor sea el grado de monopolio, menor va a ser justamente la participación de los trabajadores en el ingreso. Y por eso los sindicatos son un elemento de poder para justamente disminuir ese grado de monopolio, en ese sentido. Desde ya la ecuación no se la vamos a tomar, obviamente. Lo que sí quiero que les quede en la cabeza es que la participación de los salarios en el ingreso depende justamente del grado de monopolio, reflejado en esta ecuación, ¿no? Bien, hasta acá tenemos algo que es un microfundamento, como es la formación de precio, determina algo más macro, si se quiere, que es la distribución del ingreso de toda la economía, lo cual es un elemento bastante fuerte en la economía calequiana, en el modelo calequiano de pensamiento, ¿no? Bien, hasta acá. Yo sé que, de nuevo, los invito y las invito a que piensen fuera de molde, es decir, fuera de lo que comúnmente han visto a lo largo de la carrera, porque la verdad que el pensamiento calequiano es muy, muy distinto en ese sentido. Bien, dicho esto, hasta acá dijimos que la formación de precios, tenemos mejor dicho, un capitalismo monopólico dominado por grandes empresas que pueden formar precios, es decir, establecen los precios, esos precios dependen del grado de monopolio, y ese grado de monopolio incide y se ve reflejado en la distribución del ingreso de toda la economía, Como buena teoría de la demanda calequiana, invierte totalmente la ley de Say. Acá, de nuevo, hay que pensar fuera del molde, porque estamos en una economía en la cual existe capacidad ociosa. Y que comúnmente funciona en capacidad ociosa, no solo coyunturalmente por la crisis del 30, sino, y esto también es importante, para Kalecki la economía, por más que esté cercano al pleno empleo, no cercano al pleno empleo, sino en crecimiento, reitero, si estamos en crecimiento, también igualmente va a funcionar con capacidad ociosa y es un rasgo estructural, es decir, la economía capitalista monopólica, oligopólica, funciona con capacidad ociosa siempre, siempre funciona con capacidad ociosa. Es decir, que siempre hay un resto para crecer, siempre hay un resto para crecer. Dicho esto, es totalmente el determinismo de las variables macro son totalmente inverso a lo que comúnmente concebimos a lo largo de la carrera, ¿no? En todos los manuales que hemos visto en la carrera, como a través de lo que conocemos como la ley de Say, ¿no? Que la oferta crea su propia demanda. Bueno, acá en una teoría de la demanda es totalmente inverso. La demanda crea su propia oferta y todas las variables de oferta, como pueden ser el PBI, los impuestos, el ahorro, el dinero, están determinados por variables de demanda. Es decir, si hay aumento de PBI, pero va a haber aumento de PBI si crecen las variables de demanda. Esto bien keynesiano, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo en ese sentido. Va a crecer los impuestos si hay más gasto, es decir, el determinismo es inverso que cualquier economía neoclásica o modelo neoclásico. Cuanto mayor sea el gasto, esto va a repercutir en el PBI, y si hay mayor PBI va a haber mayor impuesto, recaudación. Lo mismo pasa con la inversión, no se necesita ahorro para que exista inversión. Es más, el determinismo es inverso. Cuando crezca la inversión va a generar ahorro. Es decir, insisto en esto, es pensar por fuera del molde de todo lo que hemos visto en la carrera hasta este momento. ¿Por qué? Porque estamos en una economía en la cual funciona con capacidad ociosa, no estamos en pleno empleo, y esto significa que las distintas variables
se determinan de esta forma. Se determinan a través de, principalmente por la demanda. Y es totalmente inverso a la ley de Say, que era justamente lo que destacó Keynes en la teoría general. En Kalecki es igual. En Kalecki esto es igual. Es decir, las variables de demanda determinan las variables de oferta y no a la inversa, como si era en la ley de Say, ¿no? Bien, hasta acá más o menos se va entendiendo. Esto es una presentación de las ideas, ¿no? Sí, profe. Bien. Yo sé que muchas veces les cuesta, y vamos a ver en esta filmina, en esta diapositiva, algo que incluso le va a sonar más loco que antes. Es decir, invertimos la ley de 6 y acá estamos hablando sobre distribución del ingreso, es decir, qué es lo que determina la ganancia. Es decir, y acá Kalecki dice lo siguiente, es decir, tenemos el método esto lo hemos visto en contabilidad nacional, por ejemplo, en contabilidad económica, es decir, el Producto Bruto Interno lo podemos ver por el lado de el método del gasto. El método del gasto, recuerdo, es consumo, tiene que ver con el destino, consumo más inversión, gasto público, etcétera, etcétera. O lo podemos ver al Producto Bruto Interno en forma de el método del ingreso, es decir, y recuerden que el método del ingreso tiene que ser igual al método del gasto, y el método del gasto tiene que ser igual al método del producto, ¿no? En ese sentido. Bueno, acá tenemos una igualación, es decir, medir todos los ingresos tiene que ser igual a todos los gastos que hace una economía, ¿no? A través del consumo de los trabajadores, consumo de los capitalistas y la inversión bruta, ¿no? Hasta ahí, es decir, acá entra otra variable de distribución del ingreso, que es el hecho de dividir el consumo privado, ¿no?, entre consumo de los trabajadores y consumo de los capitalistas. Ahora bien, y acá, insisto, esto le va a sonar muy, muy loco, pero es la máxima kaleckiana que dice que, bueno, primero, los trabajadores gastan lo que ganan, es decir, tienen un salario y lo gastan íntegramente. Lo gastan íntegramente. Ahora bien, en el caso de los capitalistas es totalmente al revés. Es decir, ganan lo que gastan. Insisto en esto, y esto es lo loco que les puede sonar, ¿no? Los capitalistas ganan lo que gastan. ¿Qué dice Kalecki? Dice, los capitalistas pueden decidir cuánto consumen y cuánto invierten, pero no deciden cuánto van a ganar. Entonces, dice Kalecki que las decisiones sobre inversión y consumo capitalista determinan cuánto es la ganancia bruta de la clase capitalista. Insisto en esto en términos de distribución del ingreso es un elemento muy importante para justamente hablar sobre cómo inciden las variables distributivas sobre la producción, el empleo, ¿no? Etc. Esta es una idea importantísima en Kalecki, es decir, que los capitalistas ganan en base a lo que gastan. Insisto, puede sonar muy, muy loco, pero es así, es de esta forma. El determinismo viene de esta forma. Deciden cuánto van a invertir, cuánto consumen, y al hacerlo, en esta igualdad, perdón, en esta igualdad contable, determinan cuánto ganan. Es decir, gastan y al gastar justamente determinan cuánto ganan. Esto es bien de una determinación de demanda, ¿no? Bien, yo sé que suena muy loco, pero es así. En Kalecki es así. A ver, para no hacerla tan larga, en Kalecki la ganancia está determinada por el consumo, por la inversión capitalista, pero a su vez, y acá ingresa justamente el elemento intertemporal, es decir, que el pasado incide y se ve reflejado en el presente, en la decisión en el presente.
Lo que dice Kalecki, y esto lo van a ver en las distintas ecuaciones macroeconómicas de Kalecki, es que sabemos que la ganancia está determinada por el gasto capitalista, es decir, el gasto en consumo capitalista y el gasto en inversión capitalista. Y lo que va a decir en definitiva Kalecki es que la ganancia actual, la de el presente, está determinada por el gasto actual y por el gasto pasado. ¿Por qué? Porque justamente es como si fuese una bola de nieve todo esto. Si los capitalistas vienen invirtiendo cada vez más y la producción se agranda, y justamente eso hace que la inversión pasada y el gasto pasado incide en cuánto gano o cuánto gana, ¿no?, el capitalista en la actualidad, también incide en que dicho capitalista también invierta más en la actualidad, gaste más en la actualidad y así sucesivamente, ¿no? Es decir, la ganancia capitalista, de nuevo, está determinada por la inversión actual y el consumo actual, pero a su vez también por las decisiones pasadas en gastos, en consumo capitalista, en inversión capitalista pasado. Es decir, está determinado por el pasado, en ese sentido. Bien, de nuevo, interrúmpanme si no entienden algo. Ahora bien, nos metemos en el tema del ahorro. En este sentido, nosotros habíamos visto la teoría austríaca, la teoría sueca de Wicksell, y habíamos dicho que tiene que haber una igualdad entre ahorro e inversión. Esta igualdad en la economía keynesiana y kaleckiana igualmente se produce. Pero la crítica de los post-keynesianos, los keynesianos, kaleckianos, hacia la teoría neoclásica es que en realidad esta igualdad se da ex post, es decir, para la teoría neoclásica, para la teoría austríaca, para la teoría sueca de Wicksell, ¿no? Esa igualdad se tiene que dar ex ante. Y lo que dicen los kaleckianos, lo que dice Kalecki es que no necesariamente se tiene que dar ex ante, sino incluso todo lo contrario. Digo, en la teoría neoclásica, en la sueca, en la austríaca, el ahorro determina la inversión. Bueno, acá dijimos totalmente lo contrario. La inversión determina el ahorro. Es decir, en Kalecki la inversión agregada determina cuánto ahorra una economía y no a la inversa. Esto lo vieron generalmente en el modelo keynesiano de ingreso-gasto, ¿no? ¿Vieron este modelo de ingreso-gasto en algún momento de la carrera? No sé si lo recuerdan, cuando han visto el multiplicador keynesiano. Bueno, el multiplicador keynesiano va en consonancia con esto, ¿no? Con el que justamente la inversión crea ahorro y no al revés, ¿no? Que tiene que haber ahorro para que haya inversión. Pongo un ejemplo, que es lo mismo, es exactamente lo mismo que estábamos discutiendo el miércoles. Pero acá, en Kalecki, el hecho de que se cree crédito, que los bancos comerciales creen crédito, no es algo malo. Para Kalecki no es algo malo y es algo que ocurre regularmente. Es decir, en Kalecki, en Keynes y en todos los post-keynesianos, los bancos privados, el Banco Central crea crédito y eso hace que se financien justamente la inversión. Y justamente si hay más inversión, hay más ingreso, y si hay más ingresos, hay más ahorro. Y se crea ese ahorro tan necesario, ¿no? Y esa igualdad se da ex post. Es decir, aumento la inversión y ex post se va a crear ahorro para que se iguale justamente a esa inversión creada. Por ejemplo, digo, viene un empresario, pide un préstamo para un gasto de inversión. Bueno, el banco se lo otorga, crea crédito de la nada, no había ahorro, no había depósito, le crea una cuenta bancaria a ese empresario a través del crédito, ¿no? Le otorga el crédito, le deposita ese crédito en una cuenta bancaria. Antes no existía ese ahorro ni siquiera ese depósito. Se creó de la nada, es decir, hablamos de creación secundaria,
el empresario tiene justamente esos fondos para destinarlo al gasto de inversión. Como destina esos fondos a los gastos de inversión, se crea ingreso, es decir, tenemos más producción, si hay más producción hay más ingresos, y esos ingresos generan justamente los depósitos, las reservas, el capital en el cual se debe sustentar ese préstamo, etcétera, ¿no? Y ahí se creó justamente este ahorro y se dio esta igualdad ex post, ¿no? Es decir, primero se dio el financiamiento vía demanda de bienes de inversión, se creó en última instancia el ahorro. Y eso se creó a través de los distintos mecanismos que algunos de ustedes conocen, o sea, el multiplicador keynesiano lo conocen. Multiplicador existe en la teoría kalekiana. El multiplicador, como lo conocemos, existe. Es decir, si aumenta el producto, recuerdo, ¿no? El multiplicador es que si aumenta el producto o aumenta alguna variable autónoma, eso repercute en el consumo. Recuerdan que eso es, el multiplicador funciona así. Un aumento de una variable autónoma repercute en el consumo. Ahora bien, no solo existe el multiplicador en Kalecki, sino también el acelerador. El acelerador significa que un aumento en la producción, un aumento en el ingreso, genera que la inversión aumente. Eso es acelerador. El multiplicador funciona con el consumo, con la variable de consumo, y el acelerador con la inversión. Es decir, un mayor nivel de, o un aumento, mejor dicho, en el ingreso, en el producto, se refleja en mayor inversión. E insisto en esto, seguramente lo hayan visto en este modelito de ingreso-gasto, al multiplicador y a este razonamiento de que la inversión justamente crea ahorro. Y no necesariamente hay que tener ahorro para invertir. Y recuerdo que estamos en una economía con capacidad ociosa, lejos del pleno empleo, etc. Bien, ¿hasta acá hay algún comentario? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, se va entendiendo. Está un poquito callado por ahora, pero bueno. A ver, de nuevo, esto también es muy tonto lo que voy a decir, y lo paso muy rápido. La producción, tanto en Keynes como en Kalecki, está determinada por la demanda agregada. Es decir, una variable de oferta como la producción está determinada por una variable de demanda, sea cual sea, digo, por la inversión, por el consumo. Y en Kalecki funciona el multiplicador, el acelerador, eso determina cuánto producción existe. El nivel de producción está determinado por la demanda. El nivel de ocupación también está determinado por la demanda. Y esto es un parteaguas con la teoría neoclásica. De nuevo, la teoría neoclásica te decía que el nivel de ocupación está determinado por el nivel salarial. Bueno, acá no. El nivel de ocupación está determinado por la demanda. ¿Cuánta demanda hay? ¿Cuánta producción existe? ¿No? Es bien lo mismo que dice Keynes. Exactamente lo mismo que dice Keynes, en ese sentido. Esto, lo que dice acá un poco la Filmina, es un poco para ponérselo a pensar, no es tan así, ¿no? Pero digo, en Kalecki o en Keynes, si bien esto es llevado a un extremo, no necesariamente Keynes o Kalecki dicen esto, ¿no? Pero es para llevar a un extremo y para pensarlo. En el sentido de que si el salario es igual a 0, aún así no existiría pleno empleo para Kalecki o para Keynes. ¿Por qué? Porque la ocupación no está determinada por el salario. Por eso digo, puede valer 0 el salario, sino que está determinada por la demanda, ¿no? En ese sentido. En esto, el determinante en Kalecki es, de nuevo, es la demanda, no hay otra. Bien, ¿de qué depende la inversión? Y acá nos vamos a meter un poco más de lleno en el tema del ciclo económico, porque para Kalecki el ciclo económico está determinado por la inversión.
Les cuento un secreto, básicamente, ¿no? Para Kalecki todo está determinado por la inversión capitalista, todo, ¿no? Básicamente el nivel de producción, en definitiva, el nivel de producción está determinado por la inversión capitalista, las ganancias capitalistas están determinadas por la inversión capitalista, es medio como el truquito del pensamiento kalekiano, es que básicamente todo está determinado por la inversión, o es la variable más importante para explicar mucho de los fenómenos, ¿no? Macroeconómicos. Bien, dicho esto, acá tenemos que diferenciar, lo que dice Kalecki habla de decisiones de inversión. Ahora lo vamos a complejizar un poco más. Decisiones de inversión no es una parte de la inversión. Estamos hablando que las empresas deciden invertir en base a estos tres determinantes. Uno es el ahorro bruto de las empresas, y esto tiene que ver con que si la empresa tiene ganancias retenidas, tiene algo así como un capital de respaldo para invertir. No quiere decir que tiene que haber ahorro para que haya inversión, porque acá lo está pensando en términos micro, o sea, lo está pensando empresa por empresa. Y aparte porque este ahorro bruto también sigue mucho a la inversión, es decir, está detrás de cómo se mueve esa inversión. Pero lo que dice Kalecki es que las empresas no van a invertir hasta el infinito, porque si no, aparte lo que haría una empresa es si todos los capitalistas ganan en base a lo que gastan, invierten infinito y tienen ganancia infinita, ¿no? En ese sentido lógico. Bueno, lo que dice Kalecki, no, bueno, guarda con eso porque la inversión, detrás de la inversión todavía hay riesgo de que esa inversión no se realice, de que después lo que se vende no se consuma, etc. Hay un riesgo, y para que ese riesgo más o menos se disipe, tiene que invertir en base a algo, justamente que haga un sustento, y ese sustento está en el ahorro, es decir, si voy a invertir, tengo que tener un capital de sustento, eso significa la ganancia retenida, ¿no? Por eso, cuanto más ahorro tenga una empresa, el riesgo sistémico de que no se pueda pagar ese financiamiento por la inversión se disipa bastante, ¿no? Porque, bueno, en definitiva, la empresa puede ejecutar este ahorro, estas ganancias retenidas. Significa eso más que nada, ¿no? Por otro lado, las decisiones de inversión están determinadas por, uno, las ganancias, por el aumento de las ganancias y por el acervo de capital. Acá esto es muy similar a Marx, en el sentido de que las decisiones de inversión están determinadas por la tasa de ganancia. Recuerden que la tasa de ganancia es la ganancia sobre el capital invertido. Bueno, lo que dice Kalecki es que si existe aumento de ganancia, las empresas van a querer invertir. Pero si este acervo de capital fijo aumenta mucho, incide negativamente en esta decisión de inversión. Es decir, el acervo de capital fijo incide en forma negativa en esta decisión de inversión. Es decir, cancelarían decisiones de inversión si el acervo de capital fijo es muy grande. Acervo de capital fijo me refiero al stock de capital, ¿no? A eso. Y a su vez este acervo de capital está determinado también por la depreciación, por la amortización, el desgaste que tiene el capital fijo. Es decir, si estoy teniendo mucho desgaste en mi capital fijo, este acervo de capital se me está reduciendo. Refiere a eso, a la amortización, al desgaste de la maquinaria, de la infraestructura, etc., ¿no? Y por último también incide en Kalecki, esto es el principio de aceleración, es decir, cuando aumenta la producción, las empresas suelen invertir en aumento de existencia. Existencia refiere al stock, ¿no? Al stock de mercaderías, a eso significa. Y cuando aumenta la producción, para no quedarse sin stock y sin vender, justamente las empresas empiezan a invertir más. A eso refiere, el proceso de aceleración, ese principio que habíamos destacado antes. Es decir, si aumenta la producción, si viene aumentando la producción y las empresas se ven con que su stock de mercadería se va achicando, bueno, va a acelerar justamente la producción, la inversión, para que eso no ocurra, justamente.
Bien, más importante en el ciclo económico es el de la tasa de ganancia, más que nada. Reitero, esto es lo más importante. El aumento de las ganancias incide en forma positiva en la decisión de inversión, el acervo de capital fijo en forma negativa. Y también juega un papel la depreciación en ese sentido. A ver, reitero algo que es lo que dije antes. El ciclo está determinado básicamente en Kalecki por las inversiones. Y esto también es algo parecido a Keynes. En Keynes, justamente la variable más inestable es la inversión y es la que te determina que una economía esté en recesión. En Kalecki, bueno, el ciclo entero se determina por cuánto están invirtiendo los capitalistas en ese sentido, ¿no? A eso me refiero. Y lo que considera todo el tiempo el ciclo en Kalecki es cómo va evolucionando, la tasa de ganancia a lo largo del tiempo, o mejor dicho, cómo va evolucionando la tasa de ganancia, que la tasa de ganancia se compone por la ganancia y por justamente el acervo de capital, por el stock de capital. Cuando la tasa de ganancia aumenta, aumentan justamente los pedidos de bienes de capital en ese sentido, ¿no? Se pone a producir el sector vinculado a la producción de bienes de inversión o a los bienes de capital, ¿no? En ese sentido. Cuando la tasa de ganancia decae porque se acumularon mucho stock de capital, justamente la tasa de ganancia, como numerador-denominador, el denominador creció demasiado, es decir, el acervo de capital creció demasiado, la tasa de ganancia se reduce y por ende los capitalistas invierten poco, ¿no? En ese sentido. Y estamos en un ciclo a la baja. Evoluciona en ese sentido bastante fácil en Kalecki pensar el ciclo, porque el ciclo está determinado mucho en cómo evoluciona la tasa de ganancia a lo largo del tiempo. Y en este sentido, Kalecki menciona lo siguiente, es decir, lo que comúnmente nosotros conocemos como inversión, hay que dividirlo en 3 etapas. Es decir, por ejemplo, en la teoría neoclásica, inversión se da todo en un mismo tiempo, es como si el tiempo no existiera, básicamente, ¿no? En la teoría neoclásica. Pero en Kalecki el tiempo juega un rol fundamental, es decir, hay un rezago, hay un lag, ¿no? En ese sentido. Una cosa son las demandas de inversión, es decir, los pedidos de bienes de capital al sector productor de bienes de capital. Otra cosa es la puesta en marcha de la producción de esos bienes de capital. Y otra muy distinta es la entrega de esos bienes de capital a las empresas que justamente pidieron la maquinaria, la infraestructura, ¿no? En ese sentido. Es decir, lo que nosotros comúnmente conocemos como inversión, en realidad en Kalecki se dan en 3 momentos distintos. Y acá también el tiempo incide y es algo fundamental para explicar el ciclo, para que exista ciclo, porque si no la tasa de ganancia se ajusta de un momento a otro y, es decir, si una empresa pide y al otro día se lo entregan al pedido de bienes de capital, la tasa de ganancia no se mueve mucho, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es decir, estamos en una tasa de ganancia elevada, la empresa va a hacer pedido de capital, va a ver que sus ganancias están aumentando, va a hacer pedido de bienes de capital, pero hasta que lleguen esos bienes de capital y se integren al stock de capital, tarda su tiempo. Y esto es un elemento que determina el ciclo, porque si la tasa de capital está determinada en la cual la empresa hace un pedido hoy y mañana se lo entregan, está claro que la tasa de ganancia decae de un momento para otro y no hay ciclo económico, porque básicamente la tasa de ganancia no se mueve en ese sentido, ¿no? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces hay un lag, hay un retardo, un retraso, un rezago, es decir, lo que comúnmente conocemos como inversión, hay que dividirlo temporalmente a lo largo del tiempo en de estas 3 formas, ¿no? Bueno, tenemos K, que es el capital, el acervo de capital, el stock, y U, que es la tasa de amortización, ¿no? Bien,
acá un ejemplito para que ustedes entiendan cómo funciona el ciclo económico en Kalecki. Es decir, estamos en una depresión, las entregas están muy debajo de las necesidades son justamente el desgaste, la amortización de este capital, y por ende justamente el volumen de capital está cayendo en una depresión, ¿no? Porque justamente la amortización se nos está comiendo el stock de capital. Es decir, la maquinaria se me rompe y no tengo una maquinaria que que la sustituya. Eso significa que el stock de capital está cayendo, lo cual es una buena noticia porque significaría, en términos kalekianos, que la tasa de ganancia está creciendo, ¿no? Si tenemos por un lado la ganancia sobre el stock de capital y el denominador está decreciendo, entonces la tasa de ganancia está aumentando en ese sentido, ¿no? Bien, entonces ya pasamos a una recuperación en la cual, como nuestro capitalista está viendo que el stock de capital se está reduciendo mucho en relación a la reposición, a la necesidad de reposición, al desgaste, es que nuestro capitalista está viendo de hacer cada vez mayores pedidos. Es decir, en esta fase de recuperación los pedidos superan justamente la necesidad de reposición. Todavía no se entregaron esa bienes de capital. Es decir, por eso lo que aumenta justamente es la etapa de producción de esos bienes de capital. Todavía no entregado. Ahora bien, cuando estamos en el auge, estas entregas justamente superan al stock de capital, perdón, a la necesidad de reposición, al desgaste, y el stock de capital se agrandó demasiado. Entonces ahí ya la tasa de ganancia decae, y por ende los pedidos van a ser cada vez menores, ¿no? En ese sentido. Bien, preguntas, comentarios, ¿se va entendiendo esto que estoy mencionando? Es decir, primero, el ciclo está determinado por las inversiones. Es decir, las inversiones juegan un rol fundamental. Segundo, no existiría ciclo si no existen estas etapas, ¿no? En la inversión. Es decir, si todo se ajusta al mismo tiempo, no existe ciclo. Es lo que ocurre con la teoría neoclásica, básicamente, ¿no? La teoría neoclásica, todo ocurre al mismo tiempo, como si no existiera el tiempo, y justamente no existe el ciclo, ¿no? La teoría neoclásica no tiene teoría del ciclo prácticamente. La teoría neoclásica micro, ¿no? La bien microeconómica. Después los agregados, y esto lo vamos a ver más adelante, los agregados macro de la teoría neoclásica vinieron después de la teoría general. Pero al existir tiempo y al existir fases y etapas es que justamente existe el ciclo. Existe el ciclo porque una cosa son los pedidos, otra cosa es la puesta en producción y otra cosa es la entrega de estos bienes de capital, ¿no? Bien, ¿se entendió esto? Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Bien, ya estamos en el final de la clase. Un elemento no menor que quería no dejar de lado es lo siguiente. Porque uno puede pensar y discutir con la teoría neoclásica que, bueno, bajamos los salarios y eso puede mejorar la ganancia capitalista, o puede, y como que aumenta la ganancia capitalista, significa que, es decir, en ese sentido muchas veces hablar de baja de salarios es un elemento para reactivar la economía, desde la teoría neoclásica o la teoría más neoliberal, que si se quiere, y es lo que ocurrió, digo, en la década del 30, en plena crisis, ¿no? En ese sentido que muchos economistas y muchos gobiernos veían con buenos ojos la política de ajuste, reducción del gasto, reducción de los salarios, como una meta para aumentar la producción. Obviamente estamos dentro de una teoría de la demanda, reducir salario, reducir ingresos, reducir demanda es
tiene un efecto totalmente contrario, ¿no? En ese sentido. Pero hay un elemento adicional, ¿no? Porque nosotros pensamos, bueno, para Kalecki, ¿qué ocurre en la economía si bajamos los salarios? Lo que dice Kalecki es que, por un lado, una reducción de los salarios no altera la decisión en el gasto capitalista, porque habíamos visto que la inversión depende justamente de la ganancia, y la ganancia depende de la inversión, no depende de los salarios, de la inversión capitalista. Entonces, el hecho de que reduzcamos salario, o que la economía se reduzca, o mejor dicho, perdón, que se bajen los salarios, lo que va a repercutir es que el consumo de los trabajadores va a ser menor, no que los capitalistas reduzcan las inversiones, o que los capitalistas reduzcan, perdón, no que reduzcan las inversiones, sino que aumenten las ganancias capitalistas. Es decir, reitero, para que se entienda mejor, porque me estoy haciendo lío hasta yo, una baja en los salarios va a repercutir en el consumo de los trabajadores, y eso va a repercutir en la producción, en la demanda y en la producción, ¿no? Ahora bien, la baja de los salarios no repercute ni en el gasto capitalista, porque el gasto capitalista, la decisión de inversión, no están determinados por los salarios, como bien lo habíamos visto en las filminas anteriores, y por otro lado tampoco repercute esta baja de los salarios en cuánto ganan los capitalistas. Estoy hablando de los capitalistas como en su conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque la ganancia capitalista, reitero, está determinada por el gasto capitalista. Si los capitalistas gastan más, van a ganar más, ¿no? En ese sentido. En Kalecki, ¿no? Lo que ocurre, lo que termina ocurriendo en una economía que bajan salarios, es que justamente baja la demanda de bienes salariales, bienes de consumo. Entonces la producción va a ser menor, el empleo va a ser menor, y por ende, lo que piensa Kalecki es en estos términos, ¿no? Le leo el punto de la filmina. Dice, para una empresa individual, una baja de los salarios va a incrementar su ganancia, está claro. Es decir, para una empresa individual, pensándolo en una empresa individual. Ahora sí, si pensamos en el conjunto, en todos los empresarios, si todos los empresarios bajan los salarios de toda la economía, ¿no? Esa reducción de los salarios no va a incidir en la ganancia total de los capitalistas. ¿Por qué? Porque los trabajadores van a consumir menos, y si consumen menos, tal vez los capitalistas puedan ganar más por bien vendido, pero justamente por bien vendido van a vender menos porque los trabajadores van a consumir menos, ¿no? ¿Se entiende esto? Es lo mismo que si es lo mismo que si ocurre, si el markup, es decir, el grado de monopolio se incrementa. Si el grado de monopolio se incrementa, es lo mismo que si bajan los salarios. En ese sentido, piénsenlo de esta forma: todos los empresarios aumentan sus precios de un día para el otro. Si aumentan los precios de un día para el otro, lo que ocurre es lo mismo que ocurriría si bajan los salarios. Los empresarios no van a ganar más. El conjunto de empresarios me refiero, ¿no? Lo que va a incidir va a ser en la distribución del ingreso, que justamente los empresarios tengan un markup mayor. Los empresarios van a ganar por bien producido, van a ganar más por bien producido. Ahora bien, digo, si se aumenta el markup, la tasa de ganancia por bien producido, ¿no? Pero el tema es que van a vender menos, es decir, van a ganar más por bienes producidos, por bienes demandados, pero van a vender menos. Entonces, la masa de ganancia no se ve alterada. Insisto en esto, tiene que ver con que en realidad los capitalistas ganan en base al gasto de los capitalistas, ¿no? En ese sentido. Por eso dice Kalecki, la debilidad de los sindicatos en una etapa recesiva o depresiva, lo que va a hacer que se profundice el desempleo y no va a mitigarlo, no se va a mitigar ese desempleo. Si el que se bajen los salarios va a perjudicar justamente a toda la economía.
va a haber menos demanda, va a haber menos producción en ese sentido, ¿no? Bien, de esto lo que quería dejar en claro era estas relaciones entre la distribución del ingreso y justamente el ciclo económico en estos términos, ¿no? Que lo primero que se piensa en recesión como política es ajustar la demanda, ajustar los salarios, y lo que se termina produciendo es justamente lo contrario a lo que se busca, porque lo que se busca es justamente que aumente la producción, que aumente el empleo con la baja de salario. Y lo que se va a conseguir es que justamente con una baja de salario aumente el desempleo, baje aún más la producción, etc. Y los capitalistas van a seguir ganando exactamente lo mismo, ¿no?, que antes. Yo sé que suena loco, pero bueno, es todo, suena loco en el sentido de que es totalmente lo contrario que podría decir un neoclásico que comúnmente se dice, ¿no? Pero bueno. Bien, y por último, y ya cerrando la clase de hoy, hay un texto un poco más contemporáneo a la teoría del ciclo de Kalecki, que se llama Aspectos políticos del pleno empleo, que dice lo siguiente. Dice, estamos de acuerdo con que todos los capitalistas ganarían mucha más plata, la masa de ganancia sería mayor si hubiese pleno empleo. Es decir, en pleno empleo los capitalistas, su masa de ganancia sería mucho más elevado porque habría mucha inversión y porque habría mucho gasto capitalista. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es por qué los capitalistas se oponen al pleno empleo, si ganan más plata en una situación de pleno empleo. Y a su vez, y más con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, y este texto de Aspecto político de pleno empleo lo escribió en ese contexto, sabemos que el Estado tiene las herramientas para conseguir el pleno empleo, es decir, con la acción estatal y con la planificación, y sin temor a que exista inflación, ¿no? Bueno, si hay inflación está claro que el Estado no debe seguir interviniendo para buscar este pleno empleo, pero sabemos que a partir de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, el Estado puede lograr el pleno empleo. Y si logra este pleno empleo, las empresas y los empresarios ganan más porque justamente están invirtiendo más, porque consumen más, ¿no? Ahora bien, ¿por qué los capitalistas se oponen al pleno empleo? ¿Y por qué incluso acá menciona Kalecki a los economistas? Es decir, no solo los economistas neoclásicos, estaba mencionando Kalecki, ¿no? Es decir, existe una oposición de las empresas, de los economistas al pleno empleo. Y acá hay si se quiere, un apriete en este sentido de que los economistas, como los neoclásicos, están suponiendo, o los austríacos, los suecos, están suponiendo todo el tiempo que estamos en pleno empleo, y cuando existe pleno empleo, empiezan a querer enfriar la economía. Es decir, Kalecki dice, acá hay un ciclo económico más pensado por lo político que por lo económico. Digo, por lo político porque está claro que, los capitalistas se oponen a esta situación, siendo que los capitalistas en pleno empleo es el momento en cual la masa de ganancia es la más elevada que tienen, la que más, en el momento que más plata ganan. Bien, ahora, ¿por qué existe esto? Es decir, ¿por qué existe esta oposición al pleno empleo por parte de los economistas que quieren enfriar la economía apenas la tasa de desempleo cae bastante, o empiezan a hablar de que se está recalentando la economía, que hay que empezar a enfriarla? Es decir, y esto también lo dicen los propios capitalistas, es decir, que se oponen al pleno empleo. Y lo que dice Kalecki, más que nada, en el texto, es que estamos en una suerte de ciclo económico-político. El ciclo económico-político por este sentido, es decir, los líderes industriales, las empresas más grandes,
inciden en el ciclo económico porque no lo quieren. Es decir, no quieren, mejor dicho, no quieren una situación de pleno empleo. Es decir, cuando la economía se acerca al pleno empleo, empiezan a presionar políticamente para salirse de esa situación, de que el Estado enfríe su presupuesto, en que gaste menos, en que justamente... sí, en que gaste menos, justamente que el Estado no sea el que incida en esta situación. Es decir, hay una idea de que el Estado no, por parte de los grandes empresarios, ¿no? El Estado no debe incidir en el ciclo económico directamente, ¿no? En este sentido, cuando entendemos que hay un ciclo fiscal contracíclico, que el Estado tiene que gastar más cuando hay recesión, gastar menos cuando hay auge, bueno, los economistas y los empresarios se oponen totalmente y lo que dicen es que el Estado se debe reducir su gasto justamente y no interferir justamente en este ciclo. Es decir, este ciclo tiene que estar incidido únicamente por los empresarios. Y por ende hay un ciclo económico político en ese sentido, por una presión política por parte de los empresarios. Y a su vez, entendiendo como esto, ¿no? Como que en una situación de pleno empleo, a los grandes capitales se les dificulta establecer disciplina en la fábrica, establecer justamente un control o incidir justamente en las decisiones de los sindicatos, porque es el momento, y esto lo vimos cuando hablamos en el ciclo económico de Marx, ¿no? En el momento del auge, en el pleno empleo, cuando más poder tienen los trabajadores de incidir en el salario. Bueno, justamente por eso quieren los empresarios y los economistas que en una situación de pleno empleo existan políticas ortodoxas. Una porque no quieren que el Estado incida en el ciclo económico y otra porque si el Estado incide en el ciclo económico y establece políticas de pleno empleo, es decir, que haya muy bajo desempleo, los empresarios justamente no pueden establecer disciplina en la fábrica. Es decir, acá tenemos un ciclo económico no incidido por las decisiones de inversión, sino por justamente por la pata más política, una suerte de pata política de Kalecki en el ciclo, ¿no? En ese sentido. Eh, por ende, en Kalecki hay dos aspectos del ciclo. Una, la que vimos antes, que es decir, el ciclo está movido por las decisiones de inversión, y otra, a partir de este texto de aspecto político de pleno empleo, que dice que el ciclo viene por una presión política de parte de economistas y de empresarios para que no se consiga el pleno empleo en ese sentido, ¿no? Por eso digo, son dos aspectos totalmente distintos del ciclo económico. Uno por el lado de la decisión de inversión y otro por la oposición al pleno empleo, ¿no? En ese sentido. Bien, hasta acá llegamos. Preguntas, comentarios, más o menos una hora estuvimos. Preguntas, comentarios, ¿quieren que hagamos un repaso? Se lo voy a subir, lo pueden ver al video cuantas veces quieran, para entrenar justamente la mente, para entrenar un poco la mente para que entren todas estas ideas que, insisto, son difíciles si no pensamos fuera del molde, si no pensamos... es decir, estamos chipeados, programados los economistas a pensar muy distinto a lo que dice Kalecki. Entonces, cuesta mucho incorporar las ideas y conceptos de Kalecki, ¿no? Bien, preguntas, comentarios. ¿Se entendió? ¿Fue muy difícil? ¿Hasta qué punto? ¿Hay algún tema de lo que mencioné que no se haya entendido? Eh, no sé, ¿qué comentarios tienen sobre Kalecki, sobre estas teorías? ¿O qué piensan? ¿Les suena muy raro lo que se vio en la clase? ¿Sí, Sí, no? se entendió, hay que procesarlo, pero más o menos Bien. quedó la idea.
Bueno, sí, le insisto, ahora se está grabando la clase, la pueden ver cuantas veces quieran, pero bueno, traten de pensar, insisto, de pensar fuera del molde porque en Kalecki es difícil. Kalecki es difícil no porque sea complejo lo que diga, porque la verdad que los determinismos es como dar la inversa a lo que ya veníamos estudiando a lo largo de toda una carrera, sino porque justamente eso, venimos programados pensando de una forma y hay que empezar a pensar de otra, básicamente, con Kalecki. Bien, preguntas, comentarios, si quieren, damos por terminada la clase de hoy, si les parece. Y les agradezco por haberse quedado, ¿no? De ya, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos la semana que viene entonces. Muchas Gracias, gracias. profe. Chao, Adiós. chao. Gracias, profe.